allow a few Diría questions at the end que of the session, que just después de la before. sesión, al final de todo, empecemos un pequeño debate antes del almuerzo, si les parece. Señoras y caballeros, quisiera empezar esta ponencia, cuyo título es Orientación de fibras y conducta reológica del FRC autocompactante. Hablaremos sobre todo de orientación de las fibras. Este es un aspecto fundamental, por dos razones. El FRC tiene cierta diseminación en las fibras y hay que estudiarlo. Y en segundo lugar, utilizando las fibras de manera más correcta, la resistencia mejora muchísimo y podemos reducir también los costes del hormigón. Este sería mi agenda. Hablaremos del hormigón con fibras, hablaremos del trasfondo correspondiente a la orientación de las fibras, hablaremos de dos estudios de caso, en vigas sobre todo, y orientación de las fibras en estándares. El hormigón en fibra es, bueno, y esto es aplicable evidentemente al de las fibras de acero. Hay pues una interacción entre el material, la conducta estructural, condiciones de frontera y también la influencia de la producción. Hay que hablar de la conducta, de la estructura, y hay que entender, por tanto, la interacción de todos los componentes del triángulo. Hablemos pues de la contribución de las fibras. Hemos hecho pruebas con placas delgadas de 15 milímetros de grosor y las hemos cargado con este punto en el borde de la placa y producir aquí el sistema digamos, de carga adecuado. Hemos empezado a 0,20 y luego tres dosis de fibras, 0,0, 77 y 155, con dos placas por cada experimento. Y estas de abajo son las pruebas sin fibra en absoluto, o sea, 0% de fibra. Y vamos aumentando la dosis de la fibra, a 77,5 kilogramos. Vemos que hay un aumento casi unas 4 veces de la resistencia máxima. Y si aumentamos aún más, aumentamos la resistencia, pero no tanto como con la primera carga de 77,5 kilogramos por metro cúbico. En cuanto al patrón de fallos, sin fibra, tenemos un fracaso y vemos una fractura en toda la sección transversal. Esta es la prueba número 1. Esta es la número 6. Fíjense, esta sería la carga máxima y la conducta con el FRC. Esta es otra investigación que se ha realizado en el año 2000, salió en una conferencia de este año del BFIP, el efecto de las fibras. Esta es una prueba de resistencia a la tensión, resistencia tensional. Este es el volumen de las fibras, la relación de tamaño, y vemos aquí que hay una excelente correlación hasta llegar a cierto punto entre la resistencia a la tensión y el factor fibra. Pero también se observa que a cierto punto, determinado punto, la línea se desvía de esta relación lineal. Y esto significa que las fibras solo se pueden ascender a cierto nivel y a partir de ahí es menos eficiente el uso de esas fibras debido a que hay una interacción entre las fibras y el hormigón. De manera que el patrón de la mezcla es fundamental y este es un factor absolutamente fundamental, tanto como lo es también la orientación de las fibras y su orientación, como decimos. Por tanto, en el hormigón reforzado con fibras dependerá de la dosis y del tipo de fibra y podemos evitar conductas como las que vemos aquí, es decir, indicando que el contenido máximo de la fibra pues es insuficiente a ambos lados y el de medio es el perfecto. Esto es lo que se ve después de las pruebas. Las fibras contrarrestan el flujo homogéneo y lo mismo puede ocurrir en cualquier otra estructura. En este caso concreto, no hay obstrucción al flujo debido a las fibras, pero se pierde esfericidad.
y en medio tenemos la orientación correcta. Ahí tenemos otro estudio. La orientación de las fibras depende mucho del yield value del hormigón. Veamos algunas diapositivas sobre la rheología del hormigón. Ahí tenemos... Es una investigación hecha en Francia. Es de Martin y Roussel, el estudio hecho en 2010. Buscan la relación que existe entre la fracción relativa de empaquetado, que sería la suma de la construcción de todos los agregados, contenido de sólidos, de agregados, dividido por el empaquetado de los mismos, y esta sería el contenido en fibras multiplicado por el aspect ratio dividido por 4. Este es un parámetro que está relacionado con el estrés relativo, que es el yield del hormigón dividido por el de la pasta. La imagen muestra que cuando aumentamos el número de fibras, el contenido de agregados, no aumentamos el yield value hasta a partir de cierto valor. Y entonces, a partir de 0,8 de esa fracción de empaquetado relativo total, hay un aumento exponencial. Pero también hay mucha diseminación en los valores, como se ve. Hay mucha diseminación en la gama que se acerca a 0,8. Es decir, la recomendación para optimizar la fibra, pues diríamos que hay que trabajar entre 0,8 y 1. Pero estas pruebas que se han realizado solo con fibras y con pasta, esto sería mortero, cuidado, no es hormigón. En este caso se ha hecho una prueba en la Universidad de Delft y recordando la gama entre 0,8 y 1 que les comentaba hace un instante, observamos que este aumento que se ve en fibra se da en este valor entre 0,9 y 1 de la fracción de empaquetado relativo. Prácticamente en esta zona no hay nada, en tanto que la mayor parte de los resultados se observan en esta zona de aquí, lo cual significa que podemos añadir más agregados y fibras en el caso de un hormigón comparado con una mezcla de agua y mortero. Por tanto, la fracción es 0,96 y hay cierta distribución de valores. Hay mezclas que están en esta zona que no eran autocompactantes. De manera que el valor yield normalizado mayor es 69 en esta gama de aquí. Y hasta llegar a este punto podemos tener este hormigón autocompactante. En Delft hemos hecho pruebas con tamaños de agregado de 60 milímetros y fibras, y se podía añadir hasta un 2% de fibras de acero. Esto fue importancia con respecto al contenido máximo de fibras. El valor yield es un parámetro fundamental que nos indica cómo se orientan estas fibras y si se llegan a orientar bien. Bien, hay dos situaciones en donde la orientación de la fibra se puede producir. Un flujo libre en superficie. Hemos visto algunas situaciones como esta. No hay efecto frontera. Y hay un flujo que se produce a través de una tubería, que es un flujo confinado. En la primera situación, esta orientación de la fibra está inducida por el fallamiento, y un ejemplo sería las características radiológicas del hormigón, la geometría del elemento y las circunstancias de la colada. Con estas pruebas hemos visto que al cabo de poco tiempo, con un flujo de 750 milímetros, las fibras se orientan de este modo de aquí. Y esta es la orientación perpendicular a la dirección del flujo.
En una situación confinada, la orientación de las fibras es paralela a la pared y esto depende de la distancia a la pared, de manera que hay un efecto pared, un efecto geométrico de las fibras y las dimensiones del elemento, de manera que las estructuras del flujo vienen afectadas por estas variables. Esto es una publicación de Roussel y Martini que nos hablan del mecanismo de la orientación de la fibra. Las fibras rotan debido a la torsión causada por el fluido. Las fibras no son redondas, recordemos que son vástagos, no son iguales en todas las direcciones, rotan dentro del hormigón y a determinado momento llegan a situaciones de estrés por cebamiento y en este momento se desestabilizan. Pero los autores dicen que en cierta situación se da una inestabilidad de la orientación de las fibras. La orientación es casi instantánea, es decir, que al cabo de medio segundo y hasta 5 segundos, dependiendo de la tensión de fluencia, las fibras se orientan. Es decir, que la orientación de las fibras se ve casi inmediatamente cuando se hace la colada. En un flujo plug, es decir, que no hay movimiento en el hormigón o en las zonas muertas, en donde puede haber zonas en las que no hay movimiento en absoluto del hormigón, y ahí tampoco habrá una orientación preferida de las fibras. Las altas tasas de sedimentos se observan cerca de las fronteras, en las paredes, en la parte inferior de la colada, y esto evidentemente altera la orientación de las fibras en situaciones confinadas. Y dependiendo de la composición de la mezcla, la orientación de las fibras se reduce. Así pues, en resumen, decíamos es que el motor de orientación, existe un gradiente de tensión y presión que tiene que ver con la altura del hormigón, el flujo libre, gradiente de estrés hacia las paredes. Existe también una orientación inducida por el cizallamiento dentro del propio hormigón. La superficie, diferencia de altura del hormigón, la energía de la vibración y alrededor de los rebars. Hay también la orientación dificultada por las tensiones por debajo de la tensión de fluencia, que contrarresta el flujo, y la presencia de otras partículas, que serían otras fibras o incluso grandes agregados. La presencia de estas en la vecindad de las otras fibras evita o previene la orientación correcta. Aquí tenemos estudios de simulación realizados por Nicolas Roussel. Aquí tenemos la tensión de fluencia del hormigón, 800 pascal a la izquierda, 50 pascal a la derecha. De manera que estamos hablando de un hormigón autocompactante con cierta tensión de fluencia. La dirección del flujo es esta, en la dirección del GZ. Hay que decir que la diferencia entre la dirección de la fibra es pequeña, y que no sé, 50 centímetros, creo que dice la diapositiva, el acelerador, a cierta orientación, pero debido a la gran tensión de fluencia no hay orientación en el interior, en el centro de este elemento. Esto es en contraste con este hormigón autocompactante, que tiene una distancia, o sea, la orientación aquí es casi instantánea, la orientación se produce, y aquí la diferencia es mucho más amplia comparada con la situación anterior. Sobre todo observamos que con estas distancias de flujo hay cierto aumento en la orientación de la fibra, y hay también una diferencia significativa en la parte externa. Esta sería la orientación confinada de las fibras.
Aquí tenemos hemos hablado de los aspectos teóricos, pero veamos ahora algunos resultados prácticos de pruebas, de estudios que se han realizado en nuestra universidad. Al principio empezamos con pruebas de pandeo. Esta es un hormigón vibrado, esto es hormigón autocompactante, misma resistencia, misma dosis de fibras, y observamos enormes diferencias con respecto a la diseminación y al rendimiento de las vigas. O sea, el estado de primera fractura, de primera grieta y final. Hicimos pruebas de pull-out para ver las diferencias de manera cuantificada con distintos tipos de hormigón, de 105 y hacia abajo. Y había varios parámetros con distintos tipos de fibra y con distintas inclinaciones. Esto sería la fuerza de pull-out mayor, y estos son distintos estadios de una fibra única, y estos son los resultados para distintos tipos de hormigón. Y a conclusión de este estudio se vio que no hay diferencia entre los hormigones autocompactantes y el hormigón tradicional y el reforzado con fibras. La mayor parte de puntos está en la parte derecha, de manera que hay más fuerzas de pull-out en el autocompactante, pero no suficientes para explicar la diferencia. También hemos cortado las vigas, y esto es el corte transversal. Hemos sustraído los puntos y hemos determinado la geometría de dichos puntos. Y a partir de ahí hemos calculado con esta pequeña fórmula, en donde vemos aquí el ángulo de la fibra en esta sección transversal. Este es un promedio de todas las fibras dentro de esta sección transversal. Hemos hecho varias series de mezclas. Esta es la longitud de las fibras y la orientación de las mismas. Observamos que cuanto más larga la fibra, estamos hablando de 150 milímetros de corte, cuanto más larga la fibra, mayor es el número de orientación de la fibra. El número de orientación de la fibra significa que en un espacio circular o esférico tenemos solo una posición. Esta es una fibra con la orientación de 1. El resto de posiciones tienen un valor de probabilidad más alto con respecto a las fibras en el espacio. Pueden estar en cualquier lugar del mismo. Y esto se ha estudiado por Philippe Larangera. Este es un investigador de aquí, de Barcelona, Langeira. Es el autor de la UPC. Y lo que ha observado el profesor Langeira es él ha restado las áreas y ha determinado la distribución de la orientación de las fibras en esta sección transversal. Estos son resultados experimentales. Y de 0 a 90 vemos cierta distribución gaussiana, y con análisis de distintos tipos de distribución se ha visto que esta conducta, esta distribución, puede describirse con distribuciones gaussianas, como se ve, y ahí es como se simula la distribución. ¿Por qué es importante tener distribución? Porque no todas las fibras se orientan en la misma dirección. Esta es otro resultado del estudio de Langeira. Vemos la distribución de 1, una fibra perfectamente alineada, la probabilidad es prácticamente 0, y con un promedio isotrópico de 0,5. Digamos aquí pues un 50% de probabilidad. Y esta sería el coeficiente de variación, y esta es la desviación estándar con una distribución gaussiana. Esto evidentemente es la base teórica, pero lo importante, y esta es la razón por la cual podemos explicar la diferencia entre las fibras en un hormigón autocompactante y las de un hormigón reforzado con fibras, es que hay tres diferencias en cuanto a las pruebas de pandeo.
Estas son los distintos ángulos que pueden adoptar las fibras con respecto al ángulo de corte. Y la energía aumenta entre 10 y 20 grados y luego ya disminuye, hay un 60%. Aquí solo hay una fracción de lo que se obtiene a un valor de ángulo más bajo. Esta cifra puede traducirse quizás a lo que se ha descubierto por el doctor Laranjeira en este estudio, el máximo entre el 10 y 20%, y tenemos una orientación de fibras máxima aquí, dentro de este valor. En los experimentos tenemos un promedio de 0,7 a 0,8 y vemos que hay muchas fibras que están en valores más bajos, o sea, por debajo del valor isotrópico. Pero lo más importante es el valor de las fibras en esta situación isotrópica no son eficaces, o sea, esto es una situación en la que no son eficaces. Por tanto, a partir de ahí podemos decir que hay más fibras en la zona eficaz, pero menos en la zona menos eficaz. Russell y Martini proponen una fórmula que depende de la tensión de fluencia y la longitud del elemento para calcular la orientación media en una sección transversal. Esto sería el efecto de la reología del hormigón y esto es el efecto pared. Y proponen estos autores dos fórmulas, en el hormigón tradicional y el autocompactante. ¿Y qué significa esto? Yo he utilizado las dos fórmulas aquí y fíjense que máximo es 0,7 y restamos algo de aquí del valor reológico y añadimos algo del efecto pared. El valor máximo obtenido en nuestros estudios es 0,7, que no es lo que vimos en nosotros en nuestras vigas. Para comparar, aparte del método óptico, en donde se estudia las imágenes del corte, se sustraen, se restan los ángulos de las fibras, contamos las fibras, las contamos. Y esta es la fórmula que se ha aplicado. Se asume que hay una distribución homogénea de las fibras, tenemos la sección transversal de las mismas y tenemos el número de fibras que se puede contar por campo. Con ambos métodos tenemos exactamente el mismo valor de fibras en el transversal. Es decir, que ambos métodos nos muestran básicamente lo mismo, pero cuando comparamos el número de orientación, hay valores menores con el contaje del recuento de las fibras con respecto al método óptico. Es decir, que no necesariamente dan los mismos resultados. Esta es la longitud de la fibra, por ejemplo. Hay un aumento de la orientación, del número de orientación y de la longitud de la fibra. Hay progresos en marcha y aquí en Barcelona se está trabajando en cómo determinar la orientación de las fibras. Esto no lo vamos a comentar en detalle. Esto solo lo digo para que lo sepan. Hay el recuento manual. Claro, esto tiene su... En fin, es muy tedioso. Luego está el pesado de volúmenes parciales, análisis de imagen, métodos por rayos X y tomografías computerizadas, que son métodos destructivos, básicamente. El siguiente tema serían estudios de caso, los segmentos de túnel. Este es un estudio muy interesante que fue muy favorable para el hormigón autocompactante con fibras. Se produjeron dos elementos, dos segmentos. Este es la mezcla que no depende o que no es muy distinto del autocompactante. La dosis de agregados es de 416 mililitros, 489. Bien, distintas posiciones y distintas direcciones en los cilindros, sacamos del segmento producido y aquí hemos mantenido cierta distancia entre las paredes para poder eliminar el efecto pared.
Hemos tomado cilindros de una parte del elemento para poder determinar las tensiones de tensión. También hemos tomado, pues hemos hecho un corte de los cilindros y hemos hecho, digamos, rebanadas de los mismos canalizadas por rayos X. Esta sería las pruebas que se han hecho sobre esta placa. Ahí vemos algunas de las imágenes de la producción de los elementos. Tenemos una hormigonera que producía el hormigón. Ahí tenemos los puntos de control hasta que se llega a las paredes. Esto cae en medio de los dos elementos. Tenemos la orientación. Este es el segmento del túnel, y a partir de aquí ya se puede ver la distribución del hormigón en una superficie libre, como sería esta. Hemos determinado la resistencia a la tensión máxima, que sería, o sea, hasta llegar a la primera fractura, a la primera grieta. Tenemos cilindros probados en distintas direcciones. Esto sería perpendicular al flujo, sigue el flujo o a 90 grados. Este es el punto de colada y los datos indican que no existe ninguna preferencia en la orientación de las fibras. Luego, al cabo de cuando pasa un cuarto de la longitud del túnel, ahí tenemos las fibras cortas, las más largas. Y lo que se observa aquí es que existe una orientación preferida con las fibras más largas, porque tenemos diferencias mayores. Y además también, bueno, esto es importante, que se vio que las fibras se orientan perpendicularmente al flujo en esta dirección. Los cilindros, por tanto, eran más fuertes en esta dirección, y este es el resultado del flujo libre en superficie. Y este fue un dato muy sorprendente, que se confirma por el estudio de la orientación de las fibras. Lo que también es importante observar es que hasta el final prácticamente no se produce ningún cambio en la orientación de las fibras. Por lo tanto, la orientación de la fibra se produce a una distancia muy corta, y esto se confirma también por el estudio llevado a cabo. Estos son los resultados de los ensayos mecánicos. Fuerza de tensión post grieta, hay una muy buena correlación. Los cilindros se cogen de ambos lados del segmento del túnel, no son de la misma posición, pero existe una muy buena relación entre el número de retención y esta cifra está determinada contando las fibras con la fotografía, con la radiografía, y hay muy buena correlación, y los resultados son un poquito más mejores con las fibras de 60 milímetros. Estos son los resultados. La primera grieta, postgrieta, y evidentemente tenemos también el alambre con las fibras más largas, y estas son las fibras cortas. Desde el punto de vista del diseño, estos son los resultados. Promedio, 4.66 MPI, con fibras más largas tenemos un promedio más elevado, pero también tenemos en el elemento tenemos una desviación estándar más amplia. Por lo tanto, en este caso, asumiendo las cifras estadísticas, esta sería la situación cuando necesitamos que las fibras estén muy bien distribuidas en todas las direcciones, y estas fibras son las adecuadas cuando necesitamos fibras orientadas en paralelo, que es el caso de los segmentos del túnel, para poder evitar ese problema. Estas son algunas imágenes del molde, y podemos ver una distribución homogénea de las fibras a lo largo de la altura del elemento. Y aquí tenemos las diferencias observadas en el número de orientación. Parece que es muy grande esta diferencia, pero si consideramos los resultados de estas fuerzas tensiles, entonces podemos ver que incluso
Esto es paralelo al muro, esta es la dirección más fuerte y esto es en dirección perpendicular. Por lo tanto, en esta dirección tenemos un rendimiento mecánico muy elevado y en cambio en esta dirección más de 80% de la primera resistencia a la grieta. Esto nos permite diseñar estos elementos porque las fibras contribuyen a la resistencia a los cilindros. Los segmentos del túnel, por lo tanto, son aplicaciones muy favorables para las fibras autocompactantes en el hormigón debido a la orientación de las fibras perpendiculares al flujo. Siguiente estudio, las vigas. Hemos fabricado dos vigas de 3,70 metros sin refuerzo y hemos cortado las vigas a rebanadas en distintas posiciones desde el punto de fabricación, empezando el efecto del flujo, la orientación de la fibra. Estos son los resultados. Una vez más, análisis óptico aplicado a orientación de las fibras relativamente al plano que se está considerando. Y aquí tenemos la dirección paralela a la pared. Sabemos que las fibras se orientan paralelamente a la pared. Esto significa que las fibras disminuyen el número de orientación de promedio. No todas las fibras se ven afectadas por esta posición, pero podemos ver que en ambos tipos de fibras se produce una disminución de la orientación de la fibra debido al flujo. Y eso es lo que esperamos. Dirección del plano paralelo a la parte inferior del molde. Solamente en el fondo del molde. Estos son los triángulos. Esperamos un efecto. Por lo tanto, una disminución del número de orientación debido a la pared, precisamente. Y solamente encontramos una disminución con las fibras más largas poco después del punto de fabricación y no hay ningún efecto con las fibras cortas. Evidentemente tenemos también una influencia aquí, pero no hay ninguna diferencia clara en la parte inferior del molde. Y en el fondo observamos la misma cita, o sea que no hay una orientación preferencial de las fibras en esta dirección. Esta es la dirección longitudinal y este plano vertical, por la orientación fuera del plano del fondo del molde. Estos son los resultados. En el caso del plano perpendicular al flujo, y esto probablemente es el elemento más importante, esta es la orientación de las fibras en la dirección del flujo y podemos ver que solamente tenemos un aumento pequeño, fibras de 30 milímetros y algo de aumento por un efecto más pronunciado de la pared en este aspecto, con fibras de 50 milímetros. Una vez más, debido a la elección del tipo de fibra, podemos controlar y también el punto nos permite controlar cómo se orientan las fibras y se pueden utilizar de manera más eficaz. Este punto sería orientación de la fibra en estándar. TG88 tiene como objetivo combinar estos distintos campos de hormigón y también la acomodación. En este momento tenemos hasta el 90 tenemos 40 kilogramos, tenemos aplicaciones especiales, en este caso tenemos dosis de fibra más elevadas y en algunos casos tenemos puntos más fuertes. Estos son los de mayor volumen de la aplicación y hay también una pauta japonesa sobre el hormigón reforzado con fibra y normalmente es el 2%, a veces un poquito más elevado. Y esta es la recomendación francesa, 150 mPa y hay mucho espacio que no está cubierto por estándares y quizá no tenemos demasiada experiencia y me parece que es muy importante continuar la investigación en este campo porque el coste de la mezcla aumenta de una manera relativamente rápida en este rango, añadiendo más fibras o más resistencia.
Esto forma parte de la recomendación. Professor Waldron talked about it tomorrow morning, and I will not discuss it again. But again, here we have this orientation factor. Here we have the tensile strength of the material, and at some point here, this is a crack width of 0.3 millimeters. Esto es de 0,3 milímetros. Tenemos o bien un aumento, en este caso, or a decrease o una disminución due to the orientation of the fibers. Debido a la orientación de la fibra. This is a figure from Esta es una cifra She had de a Ana. PhD thesis yesterday. Ayer presentó And I su think it's tesis very doctoral y me important to parece que es consider muy that, importante considerar not only in small beams, no but solamente also en vigas large pequeñas, structures. sino también en We have estructuras más differences in grandes. fiber Hay orientation. diferencias en la orientación de la What fibra. she came up La was conclusión de there is Ana a fue central zone. que hay una This is zona the testing central, point. este es el punto de And we see fabricación, from this is a y non-destructive test method. vemos que es un método de We see ensayo there's no not a destructivo pronounced orientation in one y or vemos the que no hay other una direction. orientación en un lado o en otro. On the other hand, Por at the otro lado, walls, we do have tenemos orientation of the fibers la orientación de parallel las to the walls, fibras and we have a paralelas transition zone, y tenemos which is también much una zona de dependent on transición the, que depende dimensions of the de las element. dimensiones del elemento. So Anna proposed Ana propone something like this, algo así. transition zone. Zona de transición, This is the external zone, que es la zona externa, and linear increase. y un aumento As I showed in lineal. the beginning that Y como he mostrado al the fiber principio, orientation occurs La very orientación de quickly. las Perhaps fibras se produce muy something rápidamente. like a Quizá steep slope algo así como and una small slope in this pendiente case pronunciada y una would, pendiente be más very pequeña en adequate este to caso. describe such Sería an muy element adecuado para and to link describir it este with elemento. constitutive models, for example, for finite element calculations. How is the K-factor determined in practice? ¿Cómo se determina el This is the last factor point K? of, this Este es el último presentation. punto de esta In 2000, presentación. En el 2000, Already ya, girders were produced with UHPC in the Netherlands. This en is a Holanda bridge, hubo un doctorado. Bourges-le-Valois. Este es un puente. Here you can see the Y aquí podemos cross-section. ver la sección These are five transversal, elements que connected son 5 on-site elementos by conectados in situ cast UHPC. con Here there's some reinforcement, un only refuerzo reinforcement for the solamente connection. a partir de esta conexión. And at this time the experience was not that La experiencia large. no So era the muy grande. dimensions of the element Entonces, are quite las dimensiones del elemento, big. por lo tanto, son bastante And, grandes. This was one of the projects Y este es uno de they los used to proyectos write que the French utilizan para recommendation. There were a lot of redactar la testing recomendación also on, francesa, muchas girders for a pruebas, nuclear power plant. también el caso de la What they estación did, nuclear. they took a lot of specimens out Lo of que hicieron fue the coger element muchas at different muestras del positions, elemento but en also you can distintas see here from posiciones, the pero floor, también podemos ver aquí there's a not much partir del left from this, flujo element. que no queda mucho de este And they elemento determined y the determinan flexural strengths at a crack width of las 0.3 resistencias They had some de variation. fricción, And the 0,3 local milímetros, factor, con this is alguna variación, el at factor one local position, they had different, en una beams posición, in distintas different vigas, directions. también en distintas In one direcciones, direction, y en una dirección, at one position, they en una determined the posición variation, determinada, lo que and hacen this es was determinar la 25%. variación, que es The del lowest was 25%, 1, and más bajo 25% 1 y variation. 25% de Considering variación. all the beams, Si tenemos en there was cuenta a todas las difference vigas, of, vemos que hay una diferencia 75%. del The lowest 75%. effect of 1. El efecto más bajo es 1, The y highest with 1.75. el más elevado es de 1,75. 8 years later, the same 8 company años Jurgs después, produced la misma empresa girders fabrica for 2 bridges, Pont-Pinel and para dos Pont-Sarcelles. puentes, You can Pont-Pinel y already see from Pont-Sarcelles. the Podemos cross-section ver that de la sección transversal they que dare much more to el objetivo optimize the material. es optimizar And here you el have uso del 26 material. Y aquí resistance tenemos strands 26 within a very small cross-section. resistencias con una sección transversal muy pequeña para poder utilizar al máximo la propiedad de compresión del material. Es un material muy fino, de 28 metros de longitud. Como mejoran los conocimientos también, lo único que miran es el punto más crítico, que es la web. Here from the web they put out some elements. Y aquí han incorporado algunos And because elementos. in the initial design you have to, Y debido al diseño assume inicial, a K-factor, tienen que asumir which un has to factor be verified K. by this type of testing. Que tiene And que a ser consequence of uno a faulty que permita el assumption ensayo. would Y be debido that a una the hipótesis mold errónea, produced for these sería elements que el is molde not elaborado para sufficiently este wide. elemento no es lo suficientemente So ancho. I think it's very important to parece, get por lo tanto, que es the muy importante experience
tener la experiencia para acertar la dimensión del elemento. Conclusiones. La conducta estructural depende de las propiedades materiales, el procesamiento y las fronteras estructurales. Recientemente se ha mejorado enormemente la idea que tenemos de la orientación de las fibras y esto nos permite disminuir la dispersión del hormigón y utilizar mejor la eficiencia de las fibras. Y los estándares hacen un seguimiento de los esfuerzos de investigación y las estructuras más sorprendentes se pueden conseguir con hormigón reforzado con fibras hecho a medida. Gracias por su atención. Hay tiempo para un par de preguntas. I couldn't understand how you compute no he podido entender cómo computa ese estrés post-fractura con ese ensayo brasileño, porque si he entendido bien, computa no solamente el pico, sino lo que ocurre después del pico, la posgrieta, pero en ese caso se mezcla la compresión con la tensión, ¿no? Consideramos dos resistencias. La primera, en este caso, que podemos ver, es más elevada a la posgrieta, o sea que este es un parámetro a utilizar. Y también tenemos, cuando perdemos la linealidad, en este caso, y la resistencia posgrieta es esta. Esta es la comparación de estas dos fuerzas distintas. ¿De acuerdo? O sea que no es exactamente posgrieta, ¿no? Porque mezcla ambas y lo que hace es crear compresión y tensión al mismo tiempo en la misma zona, ¿no? O sea que es solamente un ensayo estructural, por llamarlo de algún modo, ¿no? Sí, gracias.